Ara, vinga, a les 10 del matí, 16 minuts, aquí a Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió, Grup 4 de Comunicació, anem a parlar de lo que és un tema candente. Tothom en parla, però han d'aclarir les coses, ho han de fer ben fet. No tots els qui entren dins un edifici són ocupes, també poden ser... pot ser allanamiento de morada. Però, bueno, anem a xerrar de l'ocupació, dels ocupats en concret. Avui mateix, portada en aquests moments digital de l'última hora, se vende piso ocupado. Este tipo de operaciones de compraventa totalmente legal forman parte de la realidad del mercado inmobiliario balear. Tenim un problema. Tenim un problema. Si arribam al punt de la desesperació en què tenim una propietat privada ocupada i vos costa més el pa que el peix i l'hem de vendre con ocupado incluido, tenim un problema. Avui parlarem amb l'advocat José Yáñez. Ell és soci de Font Mora Sainz de Baranda, advocats i economistes. Xerrarem de l'ocupació d'immobles, els dubtes que hi ha entorn tot aquest món. Sobretot la pregunta de per què si hi ha un ocupa a casa meva és tan mal de fer treure-lo de fora? Per què de vegades hem vist com la policia actua... Muy bien, me escucho mejor ahora. Per què la policia actua immediatament i altres vegades no? Pues per lo que vos deia antes, no és el mateix un allanamiento de morada que una ocupació. Quina és la diferència? Per això avui, com vos dèiem en el principi, tenim el gust, el plaer, des de Font Mora Sainz de Baranda, advocats y economistas, de saludar a l'advocat José Yáñez. Muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, pues con muchísimas ganas de hablar contigo porque llevamos unas semanas hablando muchísimo de la ocupación, de los problemas que conlleva una ocupación, Sí. de hasta llegar al punto estrambótico, porque es realmente ya esperpéntico y estrambótico, ver cómo desgraciadamente, porque al fin y al cabo no deja de ser una desgracia, ver como propietarios, lo leemos ahora mismo, es actualidad, coincidencias, lo leo literalmente, los propietarios suelen ofrecer descuentos a la hora de vender un piso ocupado, sí, que dependen de que oscilan, perdón, entre el 25 y el 30%. Según dice Última Hora, se vende piso ocupado, aunque pueda parecer extraño, esto ya forma parte de la realidad del mercado inmobiliario de las Islas Baleares. En este caso, el vicepresidente del Colegio de Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, API, José Miguel Artieda, ha confirmado esta práctica, aunque ha precisado que no es generalizada, si bien ocupa ya el 5% de la oferta del inmueble que está en venta en el archipiélago balear. A mí un 5%, te digo la verdad, abogado José Yáñez, me parece un escándalo. Sí, pero bueno, vamos a ver, lo que coloquialmente se llama como comprar una casa con bicho ha pasado toda la vida, quiero decir. Lo que pasa es que hasta hace poco la mayoría de bichos, o normalmente los bichos, tenían título para estar en la casa, ¿no? Pues porque fuera un arrendatario, o porque fuera un precarista, o porque fuera pues muchas otras posibilidades que hay en el ordenamiento jurídico. En el caso de los ocupas, pues bueno, hay posibilidades, el ordenamiento además cada vez tiene más posibilidades de desalojar a esta gente o de restituir la posesión a sus legítimos propietarios. Y bueno, yo lo que sí que animaría a la gente es asesorarse bien y que, bueno, aquí en Palma pues hay mucha gente que les puede ayudar en ese sentido y no me alarmaría tanto. Yo comprendo que a nivel de medios de comunicación es muy llamativo este tipo de titulares, este tipo de noticias y los programas de televisión de las mañanas de todas las cadenas están constantemente hablando de este tipo de situaciones que ocurren, pero que, bueno, que tampoco tienen una solución tan mala como en muchas ocasiones se quiere explicar.
y que si no funciona todavía mejor de como debería funcionar es por los problemas que tenemos siempre con la Administración de Justicia, que es el patito feo de los presupuestos generales del Estado y que, bueno, que seguimos igual o peor que hace 15, 20 años cuando algunos empezamos a desarrollar nuestra profesión en este ámbito, ¿no? Pero, insisto, contra la ocupación hay bastantes remedios legales y lo que ocurre es que hay que enfocarlos bien, porque no es suficiente con decir esto es mi casa y tengo gente ocupándoméla, pues porque así se pueden enmascarar muchísimas otras situaciones que pueden dar pie también a injusticias. Por eso se dan casos que pueden llamar la atención en el sentido de que parece que la ley está a favor de los ocupas, pero realmente no es así. Otra cosa es que en ocasiones pues no sea todo tan sencillo, por lo que te decía antes, pues porque no basta con ir a la policía y decir en mi casa se han metido unos señores que no sé quiénes son. Habrá que acreditar primero que esa casa es tuya y segundo que estos señores que están allí no tienen derecho a estar allí. Lo que dices es importante, pero ya me has puesto nervioso. O sea que ya es verdad que legalmente tiene su lógica y es entendible, pero ya no es suficiente, perdona que hable tan claro, de que te den una hostia ocupándote tu casa, sino que luego tengas que hacer toda esa papelaza de demostrar que es tu casa, de que tú vives allí, de que tú eres el dueño o inquilino, en definitiva, una locura. Por tanto, vamos a empezar a poner peldaños a esta escalera. Hoy estamos hablando y resolveremos estas dudas sobre la ocupación de inmuebles. Es un tema de actualidad, como muy bien has explicado. No hay día que no hablemos de este tema. Ahora, en estos días pasados, hemos visto la ocupación, en este caso, de un local, de un banco, que también luego podemos detallarlo al lado del cuartel de San Fernando, de la policía local, y ha dado muchos titulares, muchos ríos de tinta. Pero ¿realmente se trata de un problema grave en Mallorca, la ocupación? ¿Sí o no? A ver, es que hay muchos tipos de ocupación y luego la gente le llama ocupación a cualquier cosa. Quiero decir, a nosotros nos han llamado al despacho gente para decirnos tengo un problema y me he enterado que a usted le llevó un tema de ocupas a fulanito, necesito que me ayude. Bueno, muy bien, pues cuénteme. Mire, pues tengo un señor que hace 3 meses que le alquilé una habitación en mi casa y hace 3 meses que no me paga. Bien, señora, entonces este señor no es un ocupa, este señor es un inquilino moroso, que es muy distinto. Luego hay ocupaciones de lo que explicabas tú al principio, de una casa habitada, que eso es un allanamiento de morada, y eso, además, desde la instrucción que fue, en esto fuimos pioneros, el fiscal jefe de aquí fue uno de los primeros o el primero que decidió a dar una instrucción a las fuerzas de seguridad en el sentido de que para que la gente lo entienda resumiendo mucho, que toda ocupación de vivienda habitual puede intervenir la policía y desalojar a los ocupantes. Ojo, que aquí te voy a hacer una pequeña parada, discúlpame que te vaya interrumpiendo, porque es una parte creo que muy importante para saber de la ciudadanía. Tú te vas a hacer la compra al Mercadona. Sí. ¿Vale? Tú dejas tu casa vacía en ese momento. Sí. Hay un bicho, que me ha encantado, por cierto, como lo has dicho, que de pronto se da cuenta que tú te vas al Mercadona. Sí. Fuerza la puerta, entra en tu casa. Esto, atención, audiencia, para que quede claro, no es una ocupación. La policía actuará de inmediato si tú eres el morador de tu casa. O sea, si tú vives en tu casa, tú llamas a la policía, oiga, me he ido al Mercadona, acabo de llegar, llevan las bolsas en las manos, me han entrado en mi casa, no me dejan entrar porque dicen que la han ocupado. No, la han allanado. Por tanto, lo van a desocupar en el minuto 1. Por eso la gente a veces se lía. Dice, ¿por qué es que tengo a un vecino que se la ocuparon y en un momento vino la policía y lo sacaron fuera? No, no la ocuparon, la allanaron. Por tanto, la siguiente pregunta es, José, ¿cuándo es una ocupación? No, a ver, el allanamiento de morada es una modalidad de ocupación también. Sí, también, pero ¿cuándo es una ocupación? No lo es cuando es una ocupación, llamémosle, que no es allanamiento de morada, es la de los casos en los que no es vivienda habitual. Como vivienda habitual se considera, por ejemplo, tú has dicho que te vas al Mercadona, bueno, también dejas el apartamento de Santa Ponsa, por ejemplo, porque te vuelves a Palma a pasar el invierno, pues eso también se considera tu morada, y entonces también, si te ocupan
ocupan el apartamento de Santa Ponsa o de la colonia de Sant Jordi, me da igual, pues también te lo va a desocupar la policía o la Guardia Civil. Ojo, Ahora bien, no lo sabía esto tampoco, José. Sí, Esto sí. también es otro dato muy a tener. Disculpa que te vaya tan lento No, porque las quiero veces que aclarar quieras. muchísimas dudas que hay en torno a este entorno. Si tú tienes, en mi caso, por ejemplo, yo soy Fodeniche, la segunda Sí, residencia de los Fodeniches es Puerto Colom. Colom, sí. Vale, pues perfecto. Nos vamos en julio y agosto a Puerto Colom, o si quieres, este año que Ana B, junio, julio y agosto. Septiembre regreso a mi casa en Felanich, desocupo, valga la expresión como válida, desocupo mi segunda residencia en Puerto Colom. Sí, Ojo que si en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, etcétera, se me ocupa por parte de alguien, también es allanamiento de morada. sí, 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 sí. Ah, amigo. Cuando no es allanamiento de morada es cuando no es cuando es la casa de la tía soltera de Felanich, que es, por desgracia se nos murió y que allí no vive nadie. Eso, si se meten allí, eso no es allanamiento de morada. Eso sería probablemente un delito de usurpación, que es un delito leve, y esto ya es más complicado, porque aquí el tema es que por delito leve, en principio no se puede detener, sí que se podría conseguir un desalojo como medida cautelar en un procedimiento penal, pero en muchas ocasiones en este tipo de casos va a ser mejor ir por la vía civil, porque en la vía civil hay un artículo que es el 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se introdujo un procedimiento muy sencillo en virtud del cual así como antes te explicaba que tienes que demostrar que es tu casa, pues en este caso se hace un poco al revés, para que la gente nos entienda. Se le dan a este señor o a esta señora 5 días para que exhiba su título, en virtud del cual, un título jurídico en virtud del cual tiene derecho a estar en esa casa, y si no lo tiene, le van a desalojar, pero por lo civil. También se va a fijar un día del lanzamiento de desalojo, y también en un momento dado va a ir la policía, pero no será lo mismo que en un caso de allanamiento de morada. Entonces, hay que ir caso por caso, hay que estudiarlo bien y hay que estar bien asesorado. No basta Vale. con decir, bueno, lo que te decía antes, porque es que, volviendo al tema que te explicaba antes, esta señora que me dijo que tenía ocupas y yo le dije que no eran ocupas, sino que eran inquilinos que no le pagaban, se enfadó conmigo y me colgó el teléfono. Bueno, esto son cosas que pasan, ¿no? Pero Bueno, bueno, que de casos se así entiende, se curiosos... entiende la empreñada también. Vamos, Sí, sí. de casos así curiosos te puedo contar muchos. O sea, por ejemplo, mira, en Ibiza, que nosotros también trabajamos mucho, en Ibiza no pasa como en Palma, que en Ibiza ciudad se permite, o en muchas zonas turísticas de Ibiza, no quiero personalizar, se permite el alquiler vacacional en plurifamiliares, en una finca de pisos. Ajá. Por ejemplo, en Palma sabes que no se permite, ¿no? Entonces, se daban casos que gente que alquilaba las viviendas y luego se metían allí ocupas, y entonces y los propios ocupas ponían la casa en Airbnb o en este tipo de plataformas, y los propios ocupas no es que estuvieran allí, es que explotaban ellos la casa en arrendamiento vacacional, no te lo pierdas. Y ha habido casos de que el mismo propietario, a través de su hijo, de su hermano, de quien fuera, lo que hacía era entraba en Airbnb, le alquilaba al ocupa su casa, se metía allí y hacía un poco una desocupación express por su cuenta, ¿no? Esto no es ilegal, pero esto es, pues eso, el alguacil alguacilado, ¿no? Pues al ocupa cara dura, pues pagarle un poco con su misma moneda. Y luego, sí, dime. No. Dime. No te quiero cortar más porque luego viene la parte, o bueno, si quieres ya te la pregunto ahora mismo. Sí. La parte en que hace correr horas de radio, ríos de tinta en periódicos, horas de televisión. Finalmente, ¿qué es un ocupa lo que en este momento, valga la redundancia de la palabra, nos ocupa tantas horas y ríos de tinta? Realmente, cuando una persona se ocupa, se convierte en un ocupa, en la que molesta, en la que no podemos sacar a la calle, en la que se dilata en el tiempo, en la que... Bueno, ¿Cuándo? no poder sacar a la calle no pasa nunca. El problema es cuándo y cómo. Pero no poder sacar a un ocupa no pasa. O sea, a los ocupas se les va a poder sacar siempre. Lo complicado es, pues eso, el cuándo y el cómo, por muchos motivos, fundamentalmente relacionados casi todos ellos con la lentitud de la Administración de Justicia por la falta de medios. Volviendo al ejemplo que tú mismo has puesto, o que antes ya he utilizado yo, de casa de la tía viuda fallecida o la tía soltera fallecida en Felanich.
Ahí nos vamos a tener que ir a un juzgado de Manacor. Veremos cuándo nos proveen el escrito inicial en virtud del cual pedimos que requieran a estos señores para que exhiban su título de propiedad. Veremos cuándo el juzgado de Manacor les notifica y veremos cuándo el juzgado de Manacor tiene agenda para poder fijar el lanzamiento de estos señores. Pero al final se les acaba sacando. El problema es que, claro, el problema es que tenemos la justicia que tenemos, que, bueno, pues una vez más, así como en determinadas otras partidas, que está bien que se hagan, pues hay máximas prioridades para la justicia. Ningún partido, y me da igual desde de derecha o de un izquierda, da signo igual. del otro, me da igual porque lo han hecho igual de mal, no han hecho nada. Todos, desde los años 80, pues seguimos igual o peor. Yo siempre digo que cuando yo empecé a trabajar en Palma había 15 juzgados de primera instancia, ahora hay 24 y estamos igual o peor. Tenemos un edificio más digno, ya no tenemos que ir a General Riera, pero ya está abarrotado, ya no caben más órganos judiciales y seguimos con los mismos problemas o más agravados, porque también ha habido un aumento de litigiosidad por muchos otros motivos terrorífico. Pero y a mí el mensaje que me gustaría trasladar es que a los ocupas se les acaba sacando. Ahora, cada ocupa y cada caso es distinto. No es lo mismo los ocupas que había en lo que ahora es el edificio de Müller de la Plaza de España, que tenían allí un centro social, que los que se meten en tu casa cuando te has ido al Mercadona, como has dicho tú antes, que los que se te meten en tu casa, en tu apartamento de Porto Colom, o los que se le meten a un banco en... Ahora sí. llegaremos a esto. Pero, por ejemplo, que quiero entender una cosa, a ver si la he entendido bien. Cuando leemos los titulares de es que tienen ocupada mi casa desde hace 2 años, es que no hay manera de sacarlos porque es que no me están ayudando porque llevan 3 años y sigo yo pagándoles la luz porque además estoy obligada a pagar la luz y el agua y no se la puedo cortar, que además me consta que es cierto esto. Entonces, ojo, porque lo acabas de dejar muy claro. Problemas donde administración de justicia, Uh-huh. lentitud judicial. Sí. No es tanto entonces, y sé que a más de uno le va a escocer esta frase, el problema del ocupa, sino más bien nos tendríamos que empezar a preguntar, y como muy bien has dicho tú, esto no es ni de derecha ni de izquierda, es todos que han permitido que la justicia esté en estos, la administración de justicia en estos casos esté como esté, es la lentitud en que se toman decisiones importantísimas, porque Sí. obviamente el propietario de un piso, de una casa, luego ya pasaremos al otro tema de locales y grandes tenedores, es grande la preocupación, pero es que Sí. ante esto, ante la lentitud de la administración de justicia, ¿qué podemos hacer? No, bueno, y ha habido también errores. O sea, esta gente que tarda 2 años en sacar a unos ocupas, posiblemente también ha habido un mal enfoque de inicio de la vía a seguir o un buen asesoramiento de los ocupas también, porque también los hay, pues, que han aprovechado los defectos del sistema o han aprovechado, pues, han abusado de la protección jurídica que nos da a todos el ordenamiento para, pues, en beneficio propio y en perjuicio de los legítimos poseedores y propietarios del inmueble. En cuanto a los temas de los suministros, lo que no se puede hacer es cortarles los suministros, pero lo que hace algún que otro propietario es dejar de pagarlos. Lo que pasa que es que esta gente hacen un puente y se quedan tan anchos, ¿no? Pero Ojo, que esto que has dicho ahora también es muy importante y es otro titular. No es verdad, por tanto, es un bulo como tantos que hay en este mundo de los ocupas y agradezco muchísimo esta entrevista de hoy porque me estás aclarando muchas cosas. Esto que dicen que el propietario tiene que seguir pagando sí o sí, no es verdad. El propietario no, no puede cortar. El eso es. propietario puede dejar de pagar, obviamente. Sí, lo que ocurre es que Lo hay que pasa algún que que otro, hay picaresca también aquí, porque esta pero yo gente se empadronan allí y cambian de suministrador de energía eléctrica o en un momento dado falsifican un contrato de alquiler y se van de Endesa y pasan a Iberdrola. No me gusta dar nombres, pero para que la gente lo entienda y sí, puedes punto. darlos. ¿Eh? Pero yo pregunto una cosa, si tú, por ejemplo, eres el dueño de una casa ocupada, dejas de pagar las facturas porque no puedes asumir el coste de lo que los ocupas consumen, el moroso eres tú. Sí, sí.
Por tanto, Endesa o quien sea te va a reclamar a ti lo que Sí, los sí, ocupas estén consumiendo. sí, Luego sí. ya veremos si tomas una vía judicial Sí, 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 correcto. que dirime un juez. Pero Correcto, imagínate correcto. que tienes unos ocupas. Bueno, llegará un momento en que la compañía, si los ocupas no son muy Suspenda el listos, suministro, sí. suspenda el suministro, pero habrá Sí, generado una deuda sí. Sí. y a saber, es que es un Bueno, mierder. tendrás defensa también en esa posible reclamación de la compañía eléctrica si tú tienes documentado que aquello está ocupado, que los consumos no han sido tuyos y tal, también podrás tener cierta defensa. Sí, Pero bueno, pero si se que los ocupas en un momento dado puentean aquello y ya está. O sea, eso sí, para no entrar en que en ocasiones se montan invernaderos en este tipo de pisos. Sí, lo vimos no hace Supongo que mucho. sabes a qué me refiero. Sí, sí, lo vivimos la semana pasada como se desmanteló en un piso ocupado un invernadero de marihuana, Ujú. que eso consumía lo que Dios no está escrito. O Claro, sea, que claro. imagínate, les ponen esas luces para que crezcan y maduren rápidamente. Una locura. Ujú. Vamos a los grandes tenedores de pisos, no todavía los locales. Bancos, constructores que tienen a la venta pisos y de pronto se les meten en la promoción personas a vivir dentro. ¿Estamos en las mismas o es diferente? Bueno, vamos a ver, lo que ocurre es que en este caso estas promotoras o los bancos o tal, como tienen los pisos que los están manteniendo ahí durmientes hasta con fines especulativos e intentando que les cuesten lo mínimo, porque en muchas ocasiones ni siquiera pagan la comunidad, pues lo que ocurre es que los ocupas aquí se hacen fuertes y de allí no los echa nadie, pero porque estas entidades no intentan echarlas. Pero tendrían perfecto derecho a hacerlo, ya sea vía usurpación, lo que te decía, el delito leve de ocupación creo que es el 245 del Código Penal, que sería difícil en este caso, o si no, la vía que te explicaba de la vía civil del 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de pues eso, que le requieran a estas personas que están allí ocupando el inmueble para que exhiban su título y si no lo tienen, pues les van a desalojar. Lo que ocurre es que, insisto, pues eso, muchas entidades bancarias para que nos entendamos, en muchas ocasiones ni siquiera saben todos los pisos que tienen o dónde están, pues porque se los han quedado no ya de compradores a los que les han ejecutado la hipoteca, sino de las propias promotoras que han ido mal y les han entregado las llaves de los edificios, porque esto ha pasado, pues estas casas están vacías y nadie las utiliza y entonces ellos están ocupadas durante años, pero porque ellos no hacen nada para desocuparlas. Pero, insisto, tienen los mismos mecanismos que cualquier propietario. Lo que ocurre es que en este caso no podría ser allanamiento de morada porque no son viviendas habitadas, pero sí que podría ser o bien una usurpación o más bien y más segura la vía civil que te explicaba antes de este procedimiento rápido del 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ahora sí, locales. Que, por ejemplo, para que la gente nos entienda, primero de todo, ¿qué está pasando, por ejemplo, en el local del cuartel de San Fernando? Porque no deja de ser un local vacío de una entidad bancaria, pero Sí. creo que me has contestado hace unos minutos. ¿Es la entidad bancaria que no está siguiendo un procedimiento judicial como debería? En principio sí, desconozco las peculiaridades de este caso, pero en principio sí, porque que yo sepa, O sigue sea, siendo. como Bueno, abogado tiene fácil. sí, lo que ocurre es que a lo mejor es que no les interesa porque no es un problema de ellos, a ellos no les molesta que este local esté desocupado, a lo mejor bueno, a lo mejor no, seguro que a los vecinos sí. Pero claro, simplemente es que la propiedad, que ni siquiera sé si es la entidad bancaria, porque en los bancos también tenían muchos locales en arrendamiento, ¿no? Y además muchos bancos se deshicieron de muchas sucursales bueno, todos nos acordamos hace 15, 20 años que en cada barrio era raro el bajo en el que no había una sucursal de Sa Nostra, de La Caixa, Tal de lo que cual. fuera. Y ahora hay muchísimas menos, ¿no? Pues de esa época hay muchas entidades bancarias que o bien abandonaron o dejaron los locales después de finalización los contratos de alquiler, o bien vendieron los locales a fondos.
todavía razón de más. O sea, muchos fondos que tienen una gestora en España y es un fondo a lo mejor luxemburgués o norteamericano, que ni saben que tienen pues en Porto Colomo, en Son Rapiña o en el puerto de Andratx o en Mahón una antigua sucursal vacía, pues claro, pues no hacen nada, no hacen nada hasta que en un momento dado les interesa venderla o tienen, entonces ahí es cuando tienen que correr y cuando corren. Pero insisto, el ordenamiento sí que tiene vías para reaccionar en este tipo de casos y es relativamente sencillo y factible. Lo que pasa que hay que ponerse manos a la obra y hacerlo bien también. No basta con llamar a la policía, lo que te explicaba al principio, es decir, hay gente en mi casa, bueno, pues lo que te explicaba, habrá que acreditar que es tu casa y habrá que acreditar que esta gente se ha metido allí, porque es que si no, me voy yo mañana a tu casa y digo que eres tú el ocupa y que te saquen. Y no, las cosas no son así. Pues mi querido, tengo más cosas que preguntado, José Yáñez. Recordemos, hoy nos facilita toda esta información y me gusta publicitar cada vez que nos hacen un favor de atendernos. Él es socio de Font Mora Sainz de Baranda, abogados y economistas. Los podéis encontrar en Avenida Alexandre Rosselló número 40, planta octava. No, perdón. Sí, planta octava. Correcto. Pero es que me pone planta octava bajos. Es normal decirlo No, así. no. No. Bueno, estamos en la séptima y en la octava, pero Vale, la puerta principal es en la octava. Perfecto. Lo digo porque en estos momentos en que hay tanto miedo, confusiones, bulos, mira, precisamente de bulos, ¿qué hay de ese comentario que lo hemos hablado antes, pero te lo quiero volver a preguntar, que en 48 horas la policía está obligada a actuar, y lo veo mucho en las redes sociales? No, esto es un error, Exacto. O sea, esto yo lo no último que vi... existe legalmente, Eso. este plazo legalmente no existe y por lo que hemos comentado, por lo que incluso yo alguna vez que he comentado incluso con Policía Nacional o tal, parece ser, o con algún fiscal, parece ser que en alguna jefatura superior o en alguna, cuando no había una normativa tan clara como la que parece que haya, bueno, parece no, como la que hay ahora, parece que había alguna instrucción de algún jefe superior por ahí de que, o de algún inspector jefe de responsable de seguridad ciudadana, de que en las primeras 48 horas a lo mejor se entendiera una especie de protocolo policial, pero esto no está en ningún sitio. O sea, esto de que si no llamas las primeras 48 horas no los van a sacar, pues esto no es verdad y además es que puede que incluso llamando dentro de las 48 horas tampoco les puedan sacar, porque no es tan automático ni todos los casos son iguales, insisto. Hay que ver caso por caso, porque es lo de siempre en derecho. Si fuera todo tan sencillo, es que, mira, no hacía falta un edificio como el que hicimos en Sellerrería. Se pondría pues un cajero automático allá a la entrada, cada uno escribiría los 4 datos y este cajero automático resolvería con un software en un momento dado lo que hubiera que resolver, pero no, la justicia la tienen que aplicar personas y las leyes las hacen también personas. Entonces, en cada caso hay que ver las circunstancias del mismo y la normativa aplicable y si se ajusta todo a lo que realmente pide la persona que insta ese procedimiento y si merece o no el amparo judicial. Pero esto de las 48 horas es una norma le voy a llamar, y no te me enfades, de creación periodística o de creación. No me enfado, faltaría más. No, porque puede haberse dicho perfectamente en una tertulia de cualquier medio de comunicación, Correcto, darle credibilidad. Igual que te voy a hacer la última pregunta. ¿Puede darse el caso de que la policía no pueda o no quiera intervenir? Ojo que tiene trampa esta pregunta. No pueda o no quiera intervenir. Claro, es que puede darse el caso de que la policía, al intentar proteger a alguien, cometa un delito, no solo en temas de desocupaciones, sino en general. Entonces, que no puedan, sí, lo que te explicaba antes, puede ser que si no es un allanamiento de morada, en principio no van a intervenir porque sería seguramente un delito leve de usurpación del 245 del Código Penal, y hay un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que es el 495
que dispone que no se puede detener a nadie por delito. Bueno, habla de faltas, porque antes los delitos leves antes se llamaban faltas, y la ley de enjuiciamiento criminal desde el siglo XIX, dice que no se puede detener a nadie por delito leve. Entonces, en este caso, a lo mejor podrían desalojarles, no creo, pero desde luego no les detendrían. Al que le allana una morada sí que le detienen en el momento. Pero pasa un poco como cuando alguien roba una botella de vino en el Corte Inglés. En el momento le identifican, lo sacan, le quitan la botella, pero no lo detienen porque no pueden. Sería un hurto, una cantidad inferior a 400 euros, por tanto no es delito, o no es delito menos grave, sería un delito leve y por eso no le detienen. Entonces no es que no puedan o no quieran, es que tampoco deben. Mi querido José Manuel Yáñez, abogado, abogado, he dicho una castellona mallorquinada, advocado, sí, sí. Abogado... Aguacate en inglés. Exacto, aguacate en inglés. Abogado socio de Font Mor Sáenz de Baranda. Muchísimas gracias. Antes de terminar, un titular desde como profesional a una persona que desgraciadamente, ojalá cada día pase menos, le puedan ocupar, ya sea su vivienda, una segunda residencia, un local, una vivienda que tenga para la venta, como sea, lo primero que tiene que hacer y lo que es real que es. ¿Cuáles son los pasos? Aparte de venir a veros a vosotros, obviamente. Bueno, pues sí, estar sobre todo bien asesorado a los efectos de seguir el camino que más le conviene para conseguir cuanto antes poder el desalojo, de recuperar la posesión de este inmueble. Y es muy importante seguir el camino correcto porque es un poco como en medicina: si el diagnóstico es equivocado, a esa persona no se la va a curar. En este caso, pues si el diagnóstico jurídico tampoco es el adecuado y el procedimiento que se sigue no es el adecuado, pues a esos ocupantes sin título no se les va a desalojar o no se les va a desalojar rápido. Lo dicho, José Manuel, un abrazo muy fuerte. Cualquier cosa que necesites de nosotros, ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que quieras. Gracias a vosotros. Y te dejamos que nos ocupes, además. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Saludos cordiales, muy buenos días. Hasta luego.